Vamos a decir nuestra declaración de fe. Levantamos nuestra Biblia con la mano derecha y decimos: esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano, revolucionario de este mundo. Amén. Hola hermanos, yo soy Eric del grupo de Prepos y me toca compartirles el devocional del día de hoy, llamado No soy yo, es Cristo en mí. Vamos a estar leyendo Juan 15 del 1 al 7, así que empecemos con esta lectura que dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Y ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado afuera y secará con las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ahora podemos confirmar esto justamente por lo que nos dice un capítulo antes en Juan 14:6. Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Aquí podemos ver cómo Jesús expresa su relación con sus discípulos, justamente utilizando la vid como un símbolo, que se ha utilizado previamente en algunos versículos de la Biblia y representa al pueblo de Israel. Así como lo es en Salmos 88. De Egipto sacaste una vid, arrojaste a los paganos y la plantaste. Isaías 5:1-7. Está un poco larga la lectura, así que no lo voy a dar lectura, pero aquí nos explica el profeta que utiliza el ejemplo de David para enseñarle a su pueblo de Israel. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué es la vid verdadera? Es algo que hemos escuchado mucho en los versículos de la Biblia, en la iglesia y hasta en la propia Magna tenemos nuestro canto tan famoso, la vid verdadera. En el versículo 1 de Juan 15 nos dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. La vid es un árbol que da uvas. Jesús nos explica que nosotros somos las ramas de estos árboles, Jesús siendo el tronco, la vid, que sostiene al árbol, lo que hace que dé frutos. E igual que cualquiera de estas plantas, de estas ramas dan frutos, todos los que hemos creído en Jesús, como los había mencionado, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre, somos estas ramas dando uvas. Con esto llegamos a nuestra primera enseñanza. Tenemos frutos que nutran. ¿Qué son estos frutos que damos? Ya sea nuestro testimonio, cómo somos, actuamos, hablamos, etc. Cada ramo, cada cristiano debe dar frutos. Estos son racimos de uvas, y lo que Jesús nos pide es dar mucho fruto. ¿Pero a qué se refiere con el fruto? Pues esto podemos verlo en Gálatas 5:22-23. En cambio, el fruto de espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cada uva que damos es esto mismo. Ahora, hay gente que puede dar tanto mucho fruto como poco fruto. Pero de una manera u otra, pues algo sí es seguro, ¿no? Que cada uva impacta de una manera u otra. Nos dice Mateo 7:17-20. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Que nuestros frutos nos identifiquen como seguidores de Dios. Es decir, no seas pera cuando eres una uva. Que tus acciones tengan congruencia con lo que nos pide Dios. Con esto llegamos a nuestra segunda enseñanza. Demos solo un tipo de fruta. O damos un tipo de fruta o del otro. No se puede con un árbol de manzanas, de guayabas. O damos buen fruto o mal fruto. No se puede dar 50-50. Así como no se puede estar en el escalón 1.5. Dios nos exhorta a dar estos frutos. Este es el fruto que tenemos que dar. Todo esto que estábamos viendo de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. A esto, como se le llama, pues el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa el fruto del Espíritu Santo? Todas las acciones que Dios produce en nosotros, que podemos hacer por voluntad propia, es Dios obrando en nosotros, quien nos guía. Con esto llegamos a nuestra tercera enseñanza, mi favorita. Dejemos que Dios nos guíe y sea nuestra fuerza. Les voy a dar dos ejemplos, uno de mi vida y el otro de una gran película. Pues primero empezando con mi vida, pues aún haciendo este devocional, cuando me tocó pasar al frente a dirigir el culto, cuando me tocó dar para el grupo Lina la Magna, todo este tipo de cosas, la verdad, fueron muy impactantes. Pero dije, caray, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a poder lograrlo, sabes? Porque pues era algo que jamás había hecho en mi vida y dije, ¿cómo lo va a hacer? Pero pues al final logré salir adelante, de una manera u otra, y justamente es esta parte sencilla. No es gran secreto, pero fue Dios, fue Él obrando en mí. No fue por mis fuerzas, sino por las de Él. Si hubiera sido por mí, jamás lo hubiera logrado. Una de dos, o me caía al escenario o decía una tontería. Entonces, pues sí.
Otro ejemplo bastante conocido, un clásico de Disney, pues el Gran Rey León. Hay una escena donde Scar está persiguiendo a Simba y a Nala, y las hienas los tienen acorralados. Simba intenta rugir, pero su rugido es muy tierno, muy... nada imponente. Es muy inocente. Las hienas se ríen ante esto, se ríen y se ríen. Con esto Simba vuelve a rugir, pero esta vez se escucha un rugido imponente que se escucha por toda la montaña. Pero no era de Simba, sino de su padre, quien estuvo ahí para protegerlo. Déjenme decirles que esto mismo que pasa con Dios. Podemos rugir, pero cuando lo dejamos a él obrar en nosotros, ese rugido espanta a cualquier enemigo. Con nuestro propio rugido no podemos. Recordemos esto, hermanos, y manténganos muy en mente. Dios es nuestra fuerza, nuestra debilidad. Siempre Dios está ahí obrando en nosotros, pero hay que reconocerlo y dejarlo para poder rugir. En el versículo 5 al 7 nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman del fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto, nuestra cuarta enseñanza: mantengámonos unidos a la vid. Obviamente, una rama que está pegada al tronco, pues da vida, ¿no? Da fruto. Pero una vez que se cae, ya no puede dar nada, ya no puede dar más de se termina secando. Dios nos pide que nos mantengamos fieles a Él, que nos mantengamos unidos para poder dar frutos. Ahora recordemos justamente esto: se cae la rama, ¿no? Pues ya no puede hacer nada, ya se la puede llevar el viento, pero ya nunca puede dar más vida, justamente porque se les van las raíces. Necesitan nuestras raíces para poder dar vida. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Dice en 2 Corintios 3:5: no es que consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Y en Filipenses 4:13: a todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. El problema es que muchas veces queremos hacerlos a nuestras propias fuerzas. Ahora, ¿qué pasa si un árbol le corta sus ramas? Pues ya habíamos dicho, ya no puede dar vida, ya no puede dar fruto. El viento se lo puede llevar muy muy lejos del tronco. Muchas veces nosotros nos cortamos de este tronco y queremos dar frutos por nuestras propias fuerzas, pero así no es como funciona. Como nos dice el texto: el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Déjenles cuento una historia. En mi casa solía venir un colibrí y le dejábamos su bebedero para que viniera a tomar su agüita, pero muchas veces se metía de más a la casa y como tengo muchos perros, pues la espantaba, y en sus esfuerzos de querer escapar se estrellaba en la ventana, justamente esta ventana. No distinguía esta parte de una ventana, entonces seguía chocando sin darse cuenta que estaba chocando con una ventana, deteniéndolo. Y pues lo tratábamos de sacar, pero en su angustia no se dejaba agarrar. Le decíamos: deja de moverte, solo queremos ayudarte, mas no servía. Pero tenemos que esperar hasta que se cansara de intentar para poder lograrlo. Déjenme contarles que esta historia se parece a las de muchas personas, muchos cristianos, incluso a la mía. Por querer hacer las cosas a nuestros propios esfuerzos nos metemos en problemas, en situaciones difíciles, cuando ya está Dios tratando de ayudarnos, diciéndonos: no te muevas, solo te quiero ayudar. Nosotros no podemos distinguir entre una ventana y lo de afuera, al igual que el colibrí, pero déjenme decirles que Dios sí, ya nos quiere ayudar. ¿Recuerdan que les dije del fruto del Espíritu Santo? Ahí está Dios obrando en nosotros, pero hay que dejarlo ayudarnos, no hay que ser como el colibrí, que batallemos. Déjenme contarles un dato curioso. Cuando una persona se empieza a ahogar, la manera para poder rescatar a esta persona es dejarlo que deje de patalear, para que pues, se canse. Una vez que se canse, ¿cómo sacarlo? Porque si está pataleando, gritando y pues todo esto, no va a dejar que lo ayudemos. Pues va a tratar de agarrar nuestro propio peso corporal y nos va a hundir. Entonces tenemos que esperar hasta que se canse. Aunque no dejemos, pues tenemos que esperar ahí para que pues termine de pues patalear, ¿no? Dejémonos ser auxiliados por Dios. Si seguimos batallando por hacerlo de nuestra manera, no podemos ser guiados por Dios. Hay que dejar de patalear. Tenemos que darnos cuenta de que si una rama es cortada de su tronco, ya no puede dar fruto. Pero Dios es tan bueno que siempre nos da la oportunidad de volver a Él, de regresar al tronco y seguir dando fruto. Aunque no nos dejemos, Él ahí está para que volvamos con Él, porque Él es la vid y nosotros las ramas, y separados de Él no podemos hacer nada. Así que, en resumen, tenemos estos 4 puntos. Primero, demos frutos que nutran. Recordamos como dijimos, no seamos el montón, no seas pera cuando eres una uva, no seas esa guayaba. Y que tu uva refleje a quién sigues. Ten congruencia con lo que nos pide Dios. Recordemos lo del fruto del Espíritu Santo. Luego tenemos nuestra segunda enseñanza. Demos solo un tipo de frutos. Sigamos lo que Dios nos pide a cada uno, no lo que queremos. Tal como dijimos, un árbol de manzanas no puede dar guayabas. O eres uno o eres el otro. Dejemos que Dios nos guíe y sea nuestra fuerza. Es nuestro tercer punto. Dios es nuestra fuerza, nuestra debilidad. Que Él sea nuestro rugido, tal como dijimos. Y nuestra cuarta enseñanza y última:
mantengámonos unidos a la vid. Si la rama no está unida a la vid, no puede continuar dando frutos o vida. No dejemos que nada nos separe de él, ya que sin él no podemos hacer nada, no podemos continuar dando frutos. Así que, en conclusión, hay que dar frutos y recuerden que no soy yo, sino es Cristo en mí. Eso fue todo, hermanos, y muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor.